Hola, bendiciones, yo soy Jonathan Gómez y en este episodio, que es el episodio número 10, continuamos con la serie de las 15 leyes indispensables del crecimiento, hablando de la ley número 4, la ley de la reflexión. Quiero contarte una experiencia que viví con esta ley. Quédate hasta el final. Bienvenido al podcast Mentoría y Liderazgo con el apóstol Jonathan Gómez. La ley de la reflexión dice que para crecer necesitas aprender a hacer una pausa. El problema es que muchas veces esperamos un momento difícil, esperamos una enfermedad, un accidente, una ruptura, una situación que nos obliga a pausar, que nos detiene. No que nosotros nos detuvimos a pausar, sentarnos, reflexionar, pensar en cuáles lecciones me está dando esta situación que estoy viviendo, cuáles lecciones me han dado mis últimas experiencias de vida. Y eso me recuerda lo que me ocurrió en el año 2011. En el año 2011 me ocurrió algo en mi vista, un daño congénito que yo no sabía que tenía, se llama queratocono, donde el ojo se pone en forma como cónica y se precipita y la córnea se quiebra y uno pierde más o menos la visión. Y fue así como duré unos meses, francamente como 2 meses, hasta que apareció un donante de córnea y me hice la operación. Pero en esos meses donde ni siquiera podía leer bien ni hacer todas las tareas que estaba acostumbrado a hacer, reflexioné mucho sobre mi liderazgo, sobre el liderazgo que ejerzo en nuestra congregación, sobre las cosas que yo estaba haciendo con mi familia. Pensé mucho y creo que ese proceso de mi vida me hizo dar un salto cuántico, me hizo crecer muchísimo en el próximo año. Esos 2 meses de noviembre y diciembre del 2011, sin poder ver muy bien, me hicieron crecer bastante y reflexionar sobre los cambios que yo tenía que hacer en mi vida. Y de eso trata esa ley, de tomar un tiempo para reflexionar sobre lo que estamos aprendiendo de nuestras experiencias, de nuestro proceso, darte ese tiempo para tener un pensamiento profundo y asegurarte que tú vas por el camino correcto, que tú estás tomando las decisiones correctas. Hay muchas maneras de crecer en la vida, pero esta es una manera importante donde tú puedes obtener infinitas lecciones. Permíteme hacer esta pausa para explicarte. Si tú no has escuchado acerca de Anchor, Anchor es la mejor manera para tú lanzar tu podcast. Anchor tiene una plataforma que permite que tú grabes y edites tu podcast desde tu celular o tu computadora. Ellos van a colocarlo en todas las plataformas de podcast, empezando por Spotify, Apple Music y Google Podcast. Además, puedes monetizar tu podcast con un mínimo de escuchas. ¿Qué tienes que hacer? Descarga la aplicación ahora mismo o ve a anchor.fm para empezar. Esto es Mentoría y Liderazgo con el apóstol Jonathan Gómez. Lecciones de crecimiento. Me decía mi mamá cuando yo era un adolescente: mi hijo, aprende en cabeza ajena, aprende de los errores de otros. Y eso ocurre cuando nosotros nos sentamos y tomamos una pausa en nuestros quehaceres, tomamos una pausa, una temporada para reflexionar, para meditar, para pensar, para evaluar las experiencias propias y, por qué no, las ajenas también, para sacarle el crecimiento. Ese es un tipo de crecimiento que se produce cuando estamos dispuestos a hacer esa pausa y detenernos y sacar una lección que nos pueda remontar al próximo nivel. Cuando usted dedica tiempo a hacer esa pausa y a reflexionar, hay realmente 4 direcciones, la que trata John Maxwell, que nosotros encontramos y en la que nosotros deberíamos ir. La primera es la investigación. Y esto significa detenerse y solventar las cosas. Por lo general esto requiere que una persona se haga preguntas. Usted debe hacerse preguntas. Usted debe preguntarse a sí mismo algunas cosas. ¿Qué aprendí? ¿Qué logré con esto? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué no hice en esta situación? Así usted descubrirá ideas y principios dentro de esas experiencias que te darán lecciones. Lo segundo es la incubación. Una vez obtenemos todas esas ideas, toda esa investigación, es la incubación. Y la incubación es tomar esa experiencia de la vida y ponerla como cuando uno está cocinando, ponerle la estufa a fuego lento para que hierva.
es poner eso ahí a que se cocine en esa meditación. Es como cuando nosotros oramos. Cuando oramos, nosotros hablamos con Dios, pero cuando tomo este tiempo para estar en silencio, para meditar, para pensar, entonces escucho a Dios hablarme a mí. Así mismo en la incubación es escuchar y aprender qué fue lo que saqué de mis experiencias. La próxima dirección hacia donde debe ir nuestro pensamiento es a la iluminación. Es donde yo me doy cuenta de qué es lo que estoy experimentando. Tengo momentos de iluminación. Es como que se me prende la bombilla y digo, eureka, lo tomé, lo agarro, lo cogí, lo aprendí. Solamente después de haber pasado un tiempo investigando cada una de las ideas, escribiendo, anotando, sacándole el jugo a mis experiencias y dejándolas ahí incubando, dejándolas ahí en quietud durante un tiempo, pensando, rumiando, como hacen las vacas, rumiando, ahí masticando esas ideas. Esto es Mentoría y Liderazgo con el apóstol Jonathan Gómez. En esos momentos, la recompensa será la iluminación. La recompensa de esa pausa será la iluminación, tomar, sacar algo y aprenderlo. El próximo paso es la ilustración. La mayoría de las buenas ideas son como esqueletos, le falta carne, le falta estructura, le faltan los cartílagos, le falta todo, le falta sustancia y hasta que no lo tengan no son útiles. Está la estructura ahí pero está vacía. ¿Qué sería un buen discurso sin una buena ilustración? ¿Qué sería precisamente, yo que te confieso que estoy aprendiendo del mundo del podcast, qué sería un buen podcast si no hay una buena historia detrás, si no nos están contando algo importante, si solamente es disertando información? No sería nada importante. No sería interesante más bien, aunque sea importante, porque no hay una ilustración, que sería un bosquejo de la Biblia, una predicación, si no hay una pequeña ilustración, por lo menos un testimonio. Entonces las buenas ideas, las buenas historias, las citas interesantes le dan sustancia. Eso es lo que ilustra cualquier historia, cualquier idea, cualquier bosquejo de la Biblia. Si carece de eso está aburrido, así que hay que ilustrar el proceso y darle sustancia a esas ideas que yo recibo cuando me dedico a reflexionar un poco, como una frase que dice Tony Robbins: las personas de éxito hacen mejores preguntas y como resultado reciben mejores respuestas. Por último, dedícate a hacerte preguntas, dedícate a preguntarte, a tomarte momentos de reflexión, a tomarte momentos de inquietud, de quietud, y así tú le vas a sacar el jugo a tus experiencias y de seguro te añadirán crecimiento, de seguro te elevarán al próximo nivel. Que aplica esta ley y dedícate a reflexionar, dedícate a hacer pausas para sacar lo mejor de tus experiencias. Hasta un próximo episodio de Mentoría y Liderazgo. Gracias por escucharnos hasta el final. Recuerda seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube como Apóstol Jonathan Gómez.